Metapolítica, un espacio donde sí hablamos de política, en Radio Universidad de Salamanca, con Fran Cortés y Héctor Centeno. Metapolítica, los viernes a las 9 de la noche y también en redifusión y podcast. Buenas noches y gracias otra vez más por escuchar Metapolítica. Gracias por escuchar la 89.0 de la FM. También podéis vernos a través de nuestro canal de YouTube, Metapolítica, y os animamos, como siempre, una vez más, a seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, que es @metapolítica_. Pues retomamos el programa después de este largo descanso navideño. Han pasado varias cosas desde que hablamos por última vez sobre política española. Lo cierto es que los últimos programas donde abordamos la política española hicimos un análisis de los resultados electorales. También hablamos de geografía electoral con Rodrigo Rodríguez y sobre trasvase de votos, comportamiento electoral y otras cuestiones con Lluís Orriols. Pero lo cierto es que desde finales de noviembre aproximadamente no hemos vuelto a retomar este asunto y han pasado muchas cosas. Y respecto a Metapolítica, pues bueno, nos hemos aventurado a realizar un programa sobre América Latina en el Teatro Juan de la Encina. Oye, y lo petamos. Estuvo bien. Unas 200 la asistencia personas. de público, sí. Y bueno, una experiencia muy buena, y como salimos con una gran sensación, pues hemos decidido hacer algún programa más en el teatro. Y de hecho, bueno, aprovechamos para hacer promoción. Este viernes, el 31 de enero, a las 7:30, hablaremos sobre industria cultural con Ángel Vadillo y el grupo de música de Son of Good, un grupo salmantino que, bueno, quienes cerrarán tocando en directo. La entrada es gratis hasta, por supuesto, completar el aforo. Y lo que sí tenemos que advertir es que la gente vaya pronto, porque la anterior vez se quedaron unas cuantas personas fuera porque el programa se graba y luego se emite, así que hay que estar puntual, por favor. Pero claro, no queremos abandonar el estudio de la radio y por eso estamos aquí de vuelta. Más allá de las novedades de Metapolítica, en la política nacional han ocurrido varias cosas. Después de varios meses de gobierno en funciones y con 2 vueltas electorales para saber qué ocurría, tenemos ya gobierno. PSOE y Unidas Podemos han firmado un gobierno de coalición y este ha sido aprobado con mayoría simple en el Parlamento en segunda vuelta. Para conversar sobre esta formación de gobierno, qué diferencias ha habido respecto al 26J con respecto al 10N, a qué acuerdos han llegado, qué medidas se están ya ejecutando y cómo está actuando la oposición, tenemos hoy con nosotros a Elena Martínez Barahona. Elena Martínez Barahona, profesora titular del área de Ciencia Política de la USAL y asidua de este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bueno, digo asidua porque ya son 3 programas con este, ¿verdad? Sí, son 3 programas, creo. ¿De 6? 6, o sea, eso ya la mitad. Eso significa que te gusta Metapolítica, ¿no? Bueno, para nosotros es un placer y siempre eres bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, y lo que vamos a hacer en el programa de hoy es tratar las novedades en la política española. Acabamos de decir que, bueno, que ya tenemos gobierno, casi en la noche de Reyes, y como vamos a conversar sobre estas últimas novedades, pues para ir abriendo la conversación, vamos a hacerlo con la siguiente pregunta. Para todos, para Fran, para Elena, ¿cómo es que tras las elecciones del 26J, las negociaciones para la conformación del gobierno fueron muy difíciles, imposibles? Es decir, ¿por qué fueron tan difíciles esas negociaciones, Elena, como politóloga? Bueno, yo creo que era porque era la primera vez casi que nos enfrentábamos a una posibilidad real de un gobierno de coalición. Tened en cuenta que en España siempre ha habido muchos gobiernos de mayoría y ha habido también gobiernos de minoría con apoyos puntuales de los nacionalistas. Entonces era la primera vez, estamos en un escenario de fragmentación política, de multipartidismo, que es nuevo en la historia democrática española. Es decir, hemos superado ya el bipartidismo y los ciudadanos
Ciudadanos dicen que no dan la mayoría a ninguna preferencia política. Entonces, si bien el 26J era como una especie de toma de pulso, de entrenamiento, yo creo que es que otra repetición electoral hubiera sido algo imposible y hubiéramos estado a lo mejor en unos resultados bastante parecidos, con lo cual ya se abría realmente la posibilidad de un gobierno de coalición. Y es cierto que la diferencia, a lo mejor entre el 26J y el 20N, pues se debe al ascenso de Vox y de Ciudadanos, básicamente, yo creo. Vale, ¿y por qué tras el 10N fueron casi instantáneas? Bueno, pues por eso mismo. Yo creo que se hace de la necesidad virtud y no nos queda otro remedio. Es decir, yo creo que lo analizamos un poco en el anterior programa. Había un sentimiento como pesimista entre todos los, llamámosle tertulianos, que estábamos aquí, con todo este ascenso de Vox y con toda esta caída del partido de centro, el Partido Liberal, Ciudadanos. Entonces, es que no había otra alternativa. Y era una alternativa muy complicada, porque era una alternativa en la cual no solo necesitabas el apoyo explícito de un partido como Unidas Podemos, en el espectro mucho más a la izquierda que el Partido Socialista, sino que también necesitabas la abstención de los independentistas, ¿no? De Esquerra Republicana. Es decir, era un escenario mucho peor. Es decir, yo creo que ahí se equivocó. Es cierto que han premiado al asesor, al gurú, que dicen a Iván Redondo, que es el de las nuevas elecciones, pero yo creo que no fue tan exitoso. Es decir, yo creo que esas elecciones fueron un fracaso en cuanto a resultados. El PSOE se quedó igual, Unidas Podemos bajó, Ciudadanos se descalabró, y el PP subió y Vox subió. Entonces yo creo que era un escenario pero mucho peor que el de las elecciones del 26J. Pero es cierto que este escenario mucho peor lo que hizo es, facilitar las cosas. Se dieron muchísima prisa para evitar ruido, porque yo creo que el ruido fue el principal detonante del fracaso de la formación del gobierno del 26J. Sí, es cierto que, a Iván Redondo, que se le conoce como el estratega, ¿no? Y que sería un poco como el artífice de la segunda vuelta, diciendo, al haber esta imposibilidad de llegar a la conformación de gobierno, al hacer una segunda vuelta, pues puede que el PSOE aumente, ¿no?, en votos, y Podemos reduzca su base electoral, y en ese sentido, pues quizás podemos llegar a un acuerdo con Ciudadanos. Bueno, esto puede ser también una especie de especulación. El caso es que, si bien es cierto, y sí comparto, que es decir, que el segundo escenario, el de 26J, fue hacer de la necesidad virtud. Pero esto, claro, a mí personalmente me hace replantearme todo esto que ha estado sucediendo. Y en el sentido siguiente, y es que, claro, es cierto que no teníamos, como vamos a decir así, una cultura de gobiernos de coalición. Nunca habían existido, ¿no? Y entonces, esto para el PSOE pues podía ser como una especie de dificultad en tanto que tradición. Pero claro, no solamente por un techo tradicional, sino por el mismo hecho de que sería como un golpe duro compartir gobierno. Esto en la primera vuelta estoy hablando, pero a mí me llama la atención de si realmente hay unas diferencias esenciales entre lo que son el reparto de ministerios y las competencias respecto a lo que era el 26J y el 10N. El otro día estaba leyendo una entrevista que le hicieron a Pablo Iglesias en el diario.es, y sí explicaba un poco el cómo se había llegado de una manera, esta vez tras el 10N, de una manera apresurada a la conformación de gobierno, precisamente por eso, ¿no? Porque, estaba como el auge de Vox, una siguiente repetición, sabía que el PSOE y a Unidas Podemos, pues que no les iba a favorecer, ambos perdieron votantes, y entonces, más que una correlación de fuerzas, yo creo que lo que se dio ahí fue una especie de correlación de debilidades. Y es que esto de correlación de debilidades le gustaba mucho a Pablo Iglesias para explicar lo que fue el régimen del 78, que dijo no era más bien una correlación de fuerzas, sino más bien que ambos polos para la configuración del régimen del 78 lo que se encontraban era con una especie de correlación de debilidades. Y yo creo que eso es lo que estaba sucediendo del cambio de escenario del 26J
al 10N, ¿no? Bueno, yo creo que sí, pero es que yo creo que no sabemos nada del 26J. O sea, hay mucho humo aquí. O sea, se dijo las carteras que se podrían repartir, pero hubo muchas filtraciones, no se sabían si eran carteras, si eran ministerios, si eran secretarías de Estado, que si las políticas de empleo. Yo creo que hubo mucho barullo ahí y mucho humo. Entonces, no podemos comparar lo que se ofreció el 26J con lo que se ofrece el 10N, el 20N, porque no lo sabemos realmente. No tenemos una evidencia empírica para saberlo. Sabemos lo que se filtró por una parte, lo que se filtró por otra parte, lo que se dice que se dijo, lo de hacemos una reunión pero no lo vemos en el WhatsApp y no llegamos, y lo que a mí me parece más absurdo, que es el veto del secretario general del partido que va a formar contigo parte de la coalición. Es decir, ya empezó mal. Tú no puedes empezar una historia de amor vetando parte de la personalidad del otro individuo. Es decir, no puedes vetar a un secretario general en un gobierno de coalición. Yo creo que yo no lo he visto esto en ninguna parte del mundo. Entonces yo creo que ya era complicado. Ya era complicado porque, claro, fue una jugada de fuerza y el otro se retiró. Entonces ya la historia no iba bien, no se fraguaba bien, ¿no? Entonces, aunque le dejaron en bandeja un elemento táctico ahí a Unidas Podemos muy bueno, que solo supieron apreciar 12 horas. Recuerdo cuando Pedro Sánchez vetó en ese momento a Pablo Iglesias, dijo, bueno, sí podemos hacer un gobierno de coalición con Unidas Podemos, excepto con Pablo Iglesias. Eso le deja a Unidas Podemos un elemento táctico muy potente. Me retiro y gano. Sí, claro. ¿No? Y dice, vale. Y entonces Pablo Iglesias dice, vale, pues si el elemento soy yo, claro, me retiro. Pero claro, no puedes llegar. La victoria muy fácil. Eso es, y no puedes llegar al día siguiente y decir, ¿qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pero, a ver, no seas, no sé, como vehemente con ese elemento táctico que te han dejado en bandeja. Bueno, ten en cuenta que yo creo que los pactos de Estado y las cosas que funcionan bien se hacen rápido, sin cámaras. Claro, sin ningún problema. Totalmente de acuerdo. Hemos visto que no hay ningún problema para hacer un gobierno de coalición en España, como no ha habido problemas en hacer gobiernos de coalición a nivel subnacional. Es decir, no era un problema. Eso lo hemos tenido claro ahora porque cuando las fuerzas políticas han querido hacerlo, sí, claro, lo han hecho directamente. Y el 26J ni estábamos preparados, ni se quería hacer, se pensaba en una estrategia completamente diferente y yo creo que en el primer momento que tuvieron los resultados electorales al Partido Socialista sabían que volveríamos a hacer unas elecciones. Pero ¿y tú crees que en el 26J el PSOE de verdad pensaba, o Iván Redondo de verdad pensaba que se podía formar un gobierno en solitario en el PSOE? No. O sea, a mí me cuesta tanto creerlo. No, pero creo que probablemente pensaban que que podían tener algún apoyo de Ciudadanos. Ciudadanos era un partido muy fuerte y yo creo que pensaban que al final de los finales Ciudadanos iba a decir, como fue el pacto del abrazo anteriormente, ¿no? Yo creo que pensaron que al final sí que iban a poder tener ese apoyo. Hicieron un pequeño gesto, ¿no? Al final Ciudadanos, pero bueno, se vio que tampoco... Bueno, no. Un gesto too late, ¿no? Demasiado tarde, ya no sirvió, ¿no? Demasiado tarde. Y una cosa, Elena, hay diferencias entre el reparto de ministerios, o sea, del 26J al 26N, pero la gente está diciendo siempre que bueno, que muchos más ministerios conlleva mucho más gasto y tal, pero lo que hay que ver realmente es el presupuesto de cada ministerio, ¿no? Y luego también sí que a mí me han llegado al WhatsApp, etcétera, de gente que me dice, bueno, que está demostrado, entre comillas, que los países que tienen más ministerios son mucho menos eficientes. O sea, ¿cuánto de verdad hay en esto? ¿Cuánto de cierto? ¿Cuánto de evidencia empírica hay que países con más ministerios son menos eficientes? Es decir, ¿el hecho de tener más ministerios acarrea algún problema en términos económicos del presupuesto? Mira, yo creo que el único problema de haber mucho más ministerios es que obviamente tiene que haber un reajuste en la administración pública. Es decir, no es fácil tampoco. Es decir, competencias que estaban en un ministerio que pasen a formar parte de otro ministerio, competencias que pueda haber desdobladas. Es decir, yo creo que no es fácil, pero yo creo que no quedaba otro remedio para hacer un gobierno de coalición en el cual cada una de las partes tuviera una importancia como la que tuviera. Yo quizás no hubiera hecho algunos desdoblamientos tipo el Ministerio de Universidades, ¿no? Que queda un poco descolgado de educación y un poco raro, ¿no? Bueno, y que Castells ya se ha quejado de eso, ¿no? Sí, bueno, pero lo ha aceptado sin ningún problema. Pero no, entonces creo que bueno, que es un problema para la administración,
arrancar competencias de ministerios que sean parecidos o incluso de vicepresidencias con carteras ministeriales, pero yo creo que tampoco no podemos vender la piel del oso antes de matarlo, es decir, no sabemos nada y yo creo que no hay evidencias empíricas porque hay una gran variabilidad de especialización en administración pública si estudiamos política comparada, ¿no? De hecho, el primer gobierno que tuvimos de la democracia el gobierno de Adolfo Suárez tuvo más ministerios que incluso, que yo creo que seguramente lo han estado los asesores viendo para que no superara el número de ministerios y quedara un poquito menos, ¿no? Pero bueno, yo he leído muchísimos artículos de muchísimos países que tienen muchos más ministerios incluso que en España. Entonces, bueno, tiene que ver con competencias, tiene que ver con presupuestos, obviamente tiene más gastos, pero bueno, no creo que ese sea realmente el gran problema para ver si es eficiente o no ese diseño ministerial. En este juego que hay ahora de aritmética parlamentaria, etcétera, ¿tú crees que el gobierno, o ha salido gobierno, hemos formado gobierno gracias al apoyo de los independentistas como está en la opinión pública? Sí. Sí, pues yo creo que es un mito. Y te voy a decir por qué. Yo te voy a decir por qué en mi respuesta. Yo creo que si los independentistas no se hubieran abstenido, no tendríamos gobierno. Punto. O sea, les necesitábamos. Entonces, como les necesitábamos, pues se han tenido que abstener. Y para abstenerse, hemos tenido que llegar a un pacto de alguna manera con ellos. De hecho, toda la sesión de investidura ha girado en torno no a montar un gobierno de coalición con Pablo Iglesias, que también, sino cuál es el rol de los independentistas y el mantra de se va a romper España. Entonces yo creo que, obviamente, sí, y además lo dijo Rufián, si antes no eran tan necesarios, porque la aritmética parlamentaria hubiera dado lugar a que pudiera haber habido un gobierno de coalición sin el apoyo necesario de Esquerra, ahora no queda otro remedio. Es decir, tenían que abstenerse sí o sí, porque además habéis visto las votaciones, es que al final se ha ganado por un punto, de ahí la presión incluso al partido de Teruel existe, ¿no? Sí, y yo creo que en esa lógica hay quienes intentan establecer el marco en esa división territorial. De hecho, es que, como bien has mencionado, hubo una presión al diputado de Teruel existe que bueno, era como ilógico, que tuvo que hasta tener escolta porque había gente que le quería linchar. Incluso es que Vox organizó concentraciones diciendo la obviedad de que España existe. Pues claro que España existe, si el problema es que hay territorios que están olvidados, y eso es la España vaciada, del cual yo creo que Salamanca también pertenece a esa España vaciada que pierde población y que es incapaz de anclar población en estos territorios, ¿no? En Castilla y León, ¿no? Donde estamos aquí haciendo el programa. El caso es que lo que sí creo es que se intentan establecer una serie de lógicas, que esto es la disputa por el marco, de dónde se va a dar la batalla. Entonces creo que el decir que este gobierno tiene el apoyo de los independentistas, tiene la intención de establecer ese marco discursivo en el elemento de tensión territorial, bueno, de tensión con Cataluña, no territorial, de tensión con Cataluña. Y claro, yo lo que digo es, ¿cuántos votos a favor tuvo del independentismo? Ninguno. Pero, y al margen de eso, que la abstención es una especie de semiapoyo, igual que cuando el PSOE se abstuvo para el gobierno de Rajoy, pues claro, es como una especie de semiapoyo, pero lo que nos encontramos es que al final una abstención es una abstención. Y lo que sí encontramos es que Junts pel Cat votó en contra. Los independentistas estos de derechas votaron en contra. Las CUP, que dijeron, bueno, nosotros somos independentistas, pero somos anti todo. Van a reventarlo todo. A reventar. Esa era su campaña. Vamos a reventar. Pues entonces también votaron en contra. Que es impresionante. Fue RC quien se abstuvo. Pero no se abstuvo gratuitamente. Claro. Es decir, hicieron un pacto para abstenerse. Con lo cual, claro, si yo me abstengo gratis, y yo te digo, bueno, yo me abstengo sin ningún problema, pues ahí no estoy apoyando. Pero si tú te abstienes a cambio de obtener algunas prerrogativas, de alguna manera tu apoyo parlamentario depende de ellos. De hecho, ahora mismo el problema está en la aprobación de los presupuestos. Es decir, volvemos de nuevo a tener que tirar de aritmética parlamentaria para ver qué hacemos con los presupuestos generales del Estado, porque seguimos tirando de los presupuestos de Rajoy, que ya ni me acuerdo de qué años son, ¿no? Imaginaros, del 18. Montoro.
Sí, pero el caso es que yo lo que estoy percibiendo, porque tanto con esto que hemos comentado ahora de lo de Teruel existe, ¿no? De hacerle este bullying y esta presión al de Teruel existe, empezar a decir que el gobierno que se apoya en los independentistas que quieren romper España y todas estas que al final son estruendos, ¿no? Es como pues eso, decir con respecto a la concentración de España existe es decir obviedades, decir que... Lo que pasa es que nos olvidamos también del PNV y de Bildu. Ah, claro, que pero es que también el PNV ahí no es independentista. Bueno, pero ahí jugaron también su polémica, ¿no? Porque en el debate parlamentario de la formación de gobierno, ahí sí que realmente también hablaban que tenía el apoyo no solo de los independentistas, sino de los etarras. Y yo una pregunta... Pero el PNV es que no es independentista, claro, es que podemos empezar a decir barbaridades, exageraciones y tal, pero ETA ya se disolvió. ETA no tiene nada que ver con el PNV, Bildu tampoco, el PNV no es un partido independentista y siempre ha tenido una postura como de Estado, ofreciendo su apoyo tanto para el Partido Popular como el Partido Socialista. Entonces, pero la emoción escala la ilustración. Sí, es decir, yo creo que estamos en un momento de política emocional. Entonces, a nosotros... La democracia sentimental. Exactamente. Bueno, siempre juegan las emociones. El caso es que eso yo creo que es demasiado racionalista pensar que las emociones no juegan un papel fundamental en la política. Efectivamente. Y hemos hablado también de que el PNV es un partido de Estado, pero yo voy a hacer la siguiente pregunta que me parece mucho más... igual de importante, pero más grave por quien dice ser un partido de Estado. ¿Son las tres derechas partidos de Estado? Porque han entrado una contradicción, ¿no? Dicen, vas a dejar España a los separatistas independentistas, vamos a estar en manos de ellos. Pues entiendo que si tú eres un partido de Estado, abstente, ¿no? Entonces, una pregunta que te lanzo a ti, Elena. ¿Son partidos de Estado? Bueno, yo creo que son partidos que están intentando no perder votos. Es decir, yo creo que todos son partidos de Estado. Lo que pasa es que escalan muchas veces sus intereses partidistas a otros. ¿Y qué es ser un partido de Estado, entonces? Defínemelo tú, que es el que has lanzado la pregunta. Yo entiendo que un partido de Estado es un partido que premia la gobernabilidad, que premia la estabilidad, ¿no? Y sobre todo que premia sobre todo, digamos, lo más... un término normativo, ¿no? Lo mejor para un Estado. Vale, pero y en este caso sabes que si Esquerra entra en un gobierno o es una pieza clave para formar un gobierno, sabes que se va a generar mucha más inestabilidad que si lo dejas fuera y, por ejemplo, un partido como Ciudadanos o si el PP se hubiera abstenido, ¿no? Por responsabilidad, ¿no? Porque si tan malos son los de Cataluña, abstente. Vale, es que yo creo que por esa definición creo que todos se caen como partidos de Estado, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que ten en cuenta que estábamos casi abocados a las terceras elecciones. Es decir, el Partido Socialista estaba pensando en España o en el Estado cuando le dijo no a la coalición de Unidas Podemos en el 26J. Sí, no. por supuesto. No estaba pensando en el Estado. Y yo creo que tampoco, por mucho que dijera Pedro Sánchez que si metía a ministros del gobierno es que él no iba a dormir por la noche. Estaba pensando un poco también en sus intereses. Igual que Unidas Podemos estaba pensando en los suyos, Esquerra en los suyos, PP en los suyos y Vox en los suyos. Es decir, yo creo que, bueno, nos interesa España, pero muchas veces todo está articulado a través de intereses partidistas. Nos interesa la gobernabilidad, sí, pero también nos interesa nuestra proyección en votos, ¿no? Con lo cual, soy un poco pesimista a veces, pero es cierto que, bueno, si se ve uno de fuera o si uno incluso habla con la opinión pública, el grado de desafección política es muy fuerte, ¿no? Es decir, gente que dice, bueno, es que no les interesa más que sus intereses, ¿no? Esa realmente es la imagen que dan todos, sí, absolutamente todos. Es que yo creo que hemos llegado a una especie de lógica electoralista y por eso cuando estábamos hablando yo la pregunta que me hago es de si realmente hay diferencias del escenario del 26J al 10N y pensando en las competencias ministeriales y demás, que bueno, no entrar en la llaga, pero sí como reflexión política, ¿no? Es decir, realmente hay diferencias esenciales. Lo que hemos estado comentando ahora es que lo que hay es un escenario distinto. Y entonces lo que estamos hablando es de, bueno, como reacción al auge de Vox, pues entonces, por un lado para el PSOE diciendo, bueno, Ciudadanos ha desaparecido, con este ya no puedo formar gobierno, y por otro lado con, el miedo que vienen los de Vox, no sé qué tal, pues vamos a formar ahora el gobierno, porque si hacemos unas terceras elecciones desaparecemos. Pues claro, a mí lo que me parece es que al final lo que están es en esa lógica electoralista, pero lo que están haciendo es, por tanto, por un lado,
dejarse ganar el marco? ¿Dónde se está estableciendo las disputas? Estábamos hablando aquí de lo de que vienen los independentistas, luego a lo mejor pues hablamos de lo del PIN parental y todo esto, que al final parece como que la izquierda lo que está es a la reacción. No está en propositivo. Vale, sí que hemos visto la subida del salario mínimo interprofesional, el salario mínimo interprofesional. Hemos visto la subida del 2% en el salario de los funcionarios. Hemos visto la subida de las pensiones y tal. Bueno, pues parece como que son medidas, pero es que establecer medidas que pueden beneficiar a la mayoría social, no por ello te hace estar disputando el marco donde se está estableciendo la batalla. Porque claro, donde se está estableciendo al final la batalla es si gobierno con independentistas o no independentistas, que si un PIN parental no sé qué tal, pero al final, pues claro, ¿qué es lo que hace la izquierda? Pues va a rebufo. Sí, va a rebufo. Quien marca la agenda ya sabemos quién es ahora mismo. Bueno, yo creo que en todas las democracias siempre se da esta especie de respeto a estos 100 días de gobierno, ¿no? Es decir, dejar a ver cómo se mueve, cómo se monta la estructura ministerial y cómo respiran, ¿no? Bueno, yo creo que el problema es que la oposición va a hacer una oposición dura. Ya lo hemos visto como en el debate de investidura. La oposición va a hacer una oposición dura. Ya lo hicieron, ya lo mostraron y ya enseñaron la pata. Frente a esa oposición dura, tú tienes que ser muy propositivo. Y yo creo que sí que tienen un marco de avance. Es decir, en poquísimo tiempo han aumentado el salario de los funcionarios, han aumentado el salario mínimo interprofesional, han aumentado las pensiones, con lo cual están diciendo, aumentamos el gasto público. Es decir, estamos aquí para mejorar la vida de los ciudadanos. Es cierto que luego va a venir los impuestos. Y luego declaran la emergencia climática, que es algo también necesario, como estamos viendo en todo el mundo a nivel global. Claro, lo que no podemos ser, ingenuos pensando que los otros van a estar callados porque no lo van a estar. Porque Vox lo único que quiere es montar pataletas con temas que son atemas, es decir, con temas que no tienen evidencia empírica. Por ejemplo, el PIN parental, ¿no? O el veto parental. Claro, ahí el problema es, ¿tienen los medios, hacen los medios el mismo eco a unas noticias u otras? Pues no, porque es que están dando la matraca también los medios y nosotros mismos con el veto parental, con un tema que de verdad que no existe, es humo, eso sí que es humo. Entonces nos estamos dejando que Vox marque la agenda a él, marque la agenda al gobierno y marque la agenda al partido principal de la oposición, que es el Partido Popular, y a ¿no? nosotros hablando de esta y a bobada nosotros que aquí estamos hablando del mismo. Claro. Es decir, porque realmente lo que realmente importa a la ciudadanía es que se suban los impuestos o no se suban los impuestos, que nos suban el salario mínimo interprofesional, que son 50 euros, pero bueno, es que pensar que 50 euros para muchas familias incluso es mucho, estamos a 950 euros, a mí me parece incluso insuficiente, ¿no? Que se aumente el salario de los funcionarios, que fue una de las demandas, y también que se aumenten las pensiones. A mí esto me parece muy importante entre las medidas que va a haber, que va a haber muchas más que luego no siempre, estamos ni en los primeros y que luego semanas. Siempre hay colectivos olvidados y, por ejemplo, el tema de los autónomos. El tema de los autónomos lo que han hecho es reducir... Bueno... No, dime. Ah, no, vale. Estaba negando con la cabeza nada más. Vale. No, que lo que han hecho es reducir las cuotas, ahora no me acuerdo dónde está el límite, esto me lo tenía que haber mirado antes, pero es cierto que también han hecho con respecto acerca de los autónomos. El caso es que a mí lo peligroso bueno, pues mira, no lo tenía que haber preparado más. Las cuotas de los autónomos no las han reducido, las han aumentado. De hecho, hay una tarifa plana que corresponde al primer año, etcétera, pero las cuotas de autónomos las han aumentado. Y el caso es una barbaridad. No, lo digo porque estamos discutiendo el tema de la subida del salario mínimo, etcétera, que para grandes empresas realmente es perfectamente asumible. O sea, es perfectamente asumible porque las empresas que tienen grandes beneficios, pues, a ver, un poco más o un poco menos les da igual. Pero ¿qué es lo que pasa? Que las pequeñas empresas que son autónomos, que realmente se comportan como trabajadores, que están al límite, que están al día, tú les subes 50 euros más el salario y esas son las que tienen que empezar a despedir el medio empleado que tengan. Entonces, es un tema bastante importante porque luego son las que más generan, las que más empleo generan, ¿no? Entonces, a mí... Bueno, pero eso
El problema es que eso tendremos que completarlo con todo lo que tiene que ver con la reforma fiscal, todas las reajustes en el sistema impositivo, porque yo creo que ahí tiene razón. Es decir, no podemos solo aumentar el gasto público, sino sin reajustar la otra cara de la moneda. Entonces, yo creo que, bueno, demos un tiempo. Es decir, yo creo que... Bueno, el salario mínimo interprofesional... Autónomos ha subido 2 veces. Entonces, bueno, el salario mínimo... Eso es la realidad. El salario mínimo interprofesional ya subió a 900 euros, que estaba antes en 730 y es poco, algo. Es muy poco, a comparación de Europa. Si nos queremos comparar con Europa, si nos queremos comparar con otros países, pues entonces a lo mejor es alto, pero si nos queremos comparar a Europa, el salario mínimo interprofesional es bajo. El caso es que de 735 a 900 pues era una subida considerable, que siempre lo que se dijo es de hacer una subida progresiva. Ahora no tenemos datos aún de si eso ha supuesto una destrucción de empleo. Entonces, claro, eso ya sería especulación en el hecho de que se haya destruido, y subirlo 50 euros, es decir, de 900 a 950 euros ha sido por un pacto, ¿no?, entre sindicatos, patronal y exactamente, gobierno. Que no entonces, se nos, ha habido que nos, consenso, exactamente, que no se nos olvide, que yo creo que se nos olvida la imagen que vimos el otro día, ¿no? Es decir, esta especie de consenso entre las fuerzas políticas que deben llegar a un acuerdo, ¿no? Y creo que eso es relevante, muy relevante, sobre todo por todo lo que se ha dicho de que este gobierno iba a ser el enemigo del IBEX, el enemigo de los empresarios y todas estas cuestiones, ¿no? Es decir, estamos en un momento de trade-off, ¿no? Es decir, entre las dos patas que tiene nuestro gobierno. Claro, yo la cuestión que me planteo, que es, volviendo otra vez a quién marca la agenda, desde dónde se instituye el marco donde se va a dar la discusión, que al fin y al cabo eso es un elemento decisivo en una democracia, ¿no? Sobre todo por esto de que estamos hablando de las luchas electorales. Decimos que, bueno, por un lado, las dos derechas, ¿no? PP y Vox, porque Ciudadanos ya prácticamente ha desaparecido, lo que están haciendo es poner el debate sobre si se gobierna con independentistas o si lo del PIN parental y no sé qué tal, que claro, a nosotros nos puede parecer que son unas verdaderas estupideces, pero luego... Al final el debate está ahí. ¿Por qué? Porque se marca la agenda. Pero, y un segundo, y termino con esto. ¿Qué es lo que pasa? Que, claro, se dice, bueno, como contraparte, el PSOE y Unidas Podemos están gobernando, están mejorando la vida de la gente con lo del salario mínimo interprofesional, con la subida de las pensiones, con el 2%, pero ¿y qué es lo que sucedería si un gobierno, por ejemplo, conservador, subiera el salario mínimo interprofesional? Es que a lo que voy es que subir o mejorar las condiciones de la vida de la gente no es suficiente para marcar la agenda. Es decir, y con esto es a lo que voy, de que realmente el campo progresista va a rebufo. Está yendo a rebufo. No me estoy metiendo con las políticas del gobierno en el sentido de que, bueno, hay que darle estos 100 días que se le dan a todos los gobiernos y que a mí me parece bien, que nos pone en el carril hacia Europa, ¿no? Esto de subir las pensiones, subir el salario mínimo y tal. Me parece muy bien. El caso es, se está dando la batalla, se está intentando establecer una agenda. El tema es que cuando tú estás desde una posición institucional, de gobierno, etcétera, no tienes tanto margen para atacar, no tienes tanto margen como está haciendo la derecha ahora, y un tema que tú eres especialista, Elena, es de la judicialización de la política, ¿no? Que puedes atacar más desde la oposición, puedes ser más agresivo y tiene más herramientas para marcar la agenda, pero cuando eres gobierno ya, pues digamos que tienes una posición, un punto de vista mucho más institucional. Claro, se me vienen a la cabeza estas palabras de Pablo Iglesias en la moción de investidura, cuando le decía, no recuerdo exactamente bien las palabras, pero le decía a Pedro Sánchez, nos van a atacar no por lo que hacemos, sino por lo que somos, y te pido frente a estos ataques talante democrático, ¿no? Y moderación. Y justamente yo creo que es lo que está intentando hacer el gobierno, tirar para adelante, intentar, bueno, no entrar en el fango de determinados temas que son muy emocionales. Hablamos, por ejemplo, bueno, de este tema que ha salido, que es el tema que ha cooptado la opinión pública hasta hoy. Hoy es Venezuela, pero hasta hoy que es otro tema emocional que sabemos que siempre es recurrente directamente en nuestra política contemporánea, ¿no? No sé si queréis que hablemos del veto parental un poquito, porque sí, el veto parental es otro tema súper emocional. Es decir, yo no creo que sea una estupidez, porque... Claro, si vosotros veis la cantidad de vídeos que se cuelgan y la cantidad de padres hablando sobre el tema, no se puede considerar una estupidez como tema. Lo que es una estupidez... Es la propuesta. Yo digo, la propuesta. No, lo que es una estupidez es que salga este tema porque no hay evidencia empírica, ni del adoctrinamiento, ni de las quejas de los padres.
Entonces, es sacar un tema que no existe, pero tampoco existe el problema de que de toda la tenencia de armas o no en este país. Es decir, es sacar temas que son copy-paste de otros países. Esto se implementó en Brasil con el veto parental de Bolsonaro. Y este tema lo ponemos como tal. Inundamos las redes de cosas absurdas, empezamos a decir, como dijo Abascal, que a los niños de 0 a 6 años se les enseñaba juegos eróticos, empiezas a poner vídeos en internet que no tienen nada que ver ni con este país ni con este tema, la educación básica, ni con la educación básica, y te quedas tan feliz. Desde Murcia, que es donde ha empezado este tema, han dicho que no hay adoctrinamiento, ni siquiera hay queja de los padres, porque nosotros tenemos un sistema garantista en la educación pública. Si tú tienes algún problema, tiene que haber una denuncia a la administración. No hay. Entonces, se han sacado este tema de la chistera. Y el sistema público de la enseñanza pública, lo sé porque soy madre y llevo a mis hijas a escuela pública. Las mismas escuelas los mismos colegios tienen un sistema en el cual permiten que los padres, a través del AMPA y a través del consejo escolar, puedan incidir en determinadas cuestiones del colegio, como el proyecto educativo o como las actividades extraescolares que se hacen, ¿no? Entonces, ¿por qué Vox pone este tema en el tapete? Bueno, pues para volver de nuevo a los mantras de su campaña, para ver de nuevo con todo lo que tiene que ver con esta cuestión, porque para poner en cuestión la educación pública. No, porque el tema en cuestión es yo creo que ellos ni siquiera van a colegios públicos, probablemente vayan a colegios concertados. Claro. Y el problema de todo esto, sí, donde sí hay evidencia empírica, es en los déficits de la educación sexual. Y ahí sí que creo que es un tema que tiene razón Vox, pero justo por el argumento contrario. Sí es un problema que no haya educación sexual en los colegios. Porque es un tema tabú. No, porque yo creo que sí hay evidencia empírica de que la educación sexual genere problemas, o déficits en la educación sexual genere problemas de bullying, de falta de identidad, o gente que tiene problemas psicológicos porque realmente se siente rechazado y no sabe realmente cómo afrontar todos estos problemas, agresiones sexuales, un consumo súper excesivo del porno, embarazos no deseados, transmisiones de enfermedades sexuales, bebés en los contenedores. O sea, este es un problema. No, es en serio, es decir, los niños, o muchos de nuestros niños, están muy desinformados, mientras en países tan comunistas como Suecia tienen esta asignatura implementada desde los años 50, o Alemania desde los 60, o Austria desde los 70, nosotros nos preguntamos ahora si es lícito que los padres veten que haya charlas de este tipo, porque ese es el kit de la cuestión. El veto parental tiene que ver con la educación sexual, sí, que es otro de los temas de Vox, hazte oír y todas estas cuestiones. Y ese sí que es un problema. Por eso digo que hay que matizar. No es estúpido. Es un tema importante, pero es un tema que justo al revés de lo que dice Vox. Yo creo que la falta de educación sexual es lo que trae muchos de los problemas a las escuelas públicas. Por eso muchas trabajadoras que yo conozco, yo qué sé, la cosificación de la mujer, es decir, bueno, estamos viendo que hay abusos y agresiones sexuales a chicas en los colegios, ¿no? Es decir, los jóvenes cómo entienden la sexualidad, ¿no? Están muy perdidos porque mientras nosotros vetamos las charlas en el colegio, no vetamos ninguna cosa en el móvil. Y todos los niños tienen acceso directo a cualquier canal porno. Claro. Es decir, en el cual te dicen, no sé, bueno, como es noche puedo decirlo, pero hacerle una felación o que te haga una felación en la mujer es la hora, es bueno, pues la práctica sexual mejor y no hay ningún problema. ¿Entiendes? Es decir, yo creo que llega un momento... Sí, y por eso creo, perdona que te corte, Elena, pero por eso creo que es que la cuestión no solamente está en la educación sexual, sino que el problema de fondo, lo más... pernicioso que se está intentando poner aquí en cuestión es el atomismo individual o la convivencia social. Y digo por qué, porque en la escuela no simplemente ir a aprender matemáticas, conocimiento del medio y estas cosas que sí, que claramente en la escuela pues eso es lo que te enseñan, pero es que también aprendemos otra serie de cuestiones que... A respetar al otro. Sí, y ya no solamente, es decir, ya no solamente de contenido, sino de práctica, es decir, en la socialización. Eso es. En la socialización
que es en la de estar junto con otras personas que piensan diferente a ti. Es decir, si cada uno se queda en su núcleo familiar, al final eso es el atomismo social. Y entonces a mí eso es lo que me parece preocupante, porque la escuela lo que tiene que ver es precisamente eso, con una enseñanza, es como la apertura, es la primera ventana a vivir en sociedad, que no tiene nada que ver ya simplemente con contenidos, sino con el mero hecho de estar en una institución en la que te estás socializando con individuos que están en otras familias. Eso es la socialización, eso es entrar, eso es la puerta a la sociedad. Entonces, claro, si realmente al final lo que haces es atrincherar a cada familia con sus ideas, lo que haces es dificultar ese proceso de convivencia. Y yo no creo que Vox tampoco quiera atrincherar a los niños en las familias, sino poner la educación que él quiere y punto, modificarla a su gusto, ¿no? Si por Vox fuese, habría asignaturas de caza y pesca, toros y amar a la bandera, ¿no? O sea, yo simplemente creo que es quitar las piezas que no le gustan de la educación para poner las que a mí me gustan. O sea, no es una cuestión de que yo creo que quieran, pues a lo mejor, reducir el impacto de la pues es que a lo mejor pueden encontrar un colegio privado para llevar perfectamente a sus hijos y que tengan esos valores. Pero si es que incluso los colegios privados están reglados. Es que eso es un invento. Que a mí me parece muy bien, quien tenga dinero o quien se quiera gastar el poco dinero que tiene a llevar a sus hijos a un colegio privado, pues que lo haga. Es decir, pero claro, es que incluso los colegios privados están reglados. Es que no te puedes saltar los conocimientos. Tú, si quieres acceder luego a la universidad, te van a pedir una selectividad, porque eso está arreglado. Bueno, pero los valores que aprendes en un colegio privado o concertado, o incluso si tiene influencias religiosas, son muy distintos a los que aprendes en un colegio público. Es decir, puede estar arreglado, pero al final la esfera de socialización en diferentes instituciones es muy diferente. Pero claro, tú, en contrapartida, ¿qué tienes? Crear una alarma social. Decirle a los padres que los hijos se van a educar bajo la tiranía comunista, que les van a lavar el cerebro y que los hijos son tuyos y que tú les educas como quieres y la familia tiene una serie de valores, y realmente yo creo que la gente tiene un alto desconocimiento de cómo funciona la escuela en general, de verdad, porque realmente si tú tienes algún problema con alguna actividad del centro, tú puedes tener hay mecanismos representativos en los que tú puedes decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con esta actividad, ¿no? Pero de hecho, cuando tú hablas en las consejerías de educación, no existen estas denuncias de los colegios, no existen estas protestas. ¿Por qué? Porque el propio centro ya puede canalizar algún problema que pueda haber. Es decir, si tú no estás de acuerdo que vengan, yo qué sé, imagínate que yo no quiero que mi hija venga un tipo a dar una charla sobre toros, ¿no? Es decir, yo puedo llegar al AMPA y decir, bueno, ¿qué pasa con esta actividad? Claro. Dialoguemos, veamos a ver el contenido y decidamos directamente si esto es curricular, no curricular o qué tiene que ver. Pero todo lo que tiene que ver con la educación sexual viene de directivas europeas que nos están diciendo que es importante que la incluyamos, que la incluyamos en nuestros currículums. Lo digo porque nosotros, que teníamos pendiente la reforma del grado de Ciencia Política, se dijo que era importante y que se estaba implementando en todos los grados que hubiera algo que tuviera que ver con cuestiones de género, ¿no? Es decir, entonces es una cosa que realmente viene dentro del marco democrático en el cual estamos viviendo, ¿no? Y que tiene sentido, no es que se haga por hacer, tiene sentido porque los insumos positivos que tú tienes en estas cuestiones nos hacen permitir que vivamos en diversidad, evitar que haya bullying frente a determinados niños o a lo mejor que no están seguros de la identidad sexual que tengan y no saben cómo seguir y sufren acoso directamente de sus propios compañeros, eso, es que ¿no? una ETS no es de la persona que tiene la ETS. Es decir, no solamente eso. Si no tienes educación sexual, y eso sí está corroborado empíricamente, existe una correlación entre déficits de educación sexual y aumento de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que si no hay ese conocimiento, claro, en la transmisión de las ETS, si ya estamos diciendo que está en correlación con ese conocimiento, pues entonces mayor, aumenta. Claro. Entonces, no simplemente una conducta para con una persona individual, sino es una cuestión social. Es decir, de toda la sociedad. Bueno, a mí no me gusta el tema del PIN parental, porque al final es lo que digo, que al final la agenda pues la están marcando en unos límites pues que se escapan a lo... Mira, no te preocupes porque ahora vamos a hablar de Venezuela. Ahora, el tema es... No vamos
vamos a hablar ya de no te nada vamos a dejar. porque ya se está acabando. No te vamos esto. a dejar. Otra cuestión. Vamos que- a marcar nosotros el Pero marco. hoy cuando los radioyentes escuchen este programa van a Nada, decir, nada. ¿y por qué van a hablar Elena, del veto censura, parental? pon un pito ahí de... Porque un pi. realmente ahora lo que se va a hablar es de Venezuela, que es otro tema emocional que tenemos, y Guaidó en las calles de Madrid, y Pero Ayuso es que todos los y temas son Almeida. emocionales. Imagínate Sí, aquella tienes- persona que Claro. cobraba 735 euros al mes y que ahora vaya a cobrar 950. Emocionadísimo. Estará emocionado. Sí, totalmente. Bueno, que hasta aquí va a ser el programa de hoy. Lo vamos a cerrar. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias, Elena, por venir otra vez. Es un placer, como ya he dicho al principio. Gracias a Si vosotros. viene el próximo, ya es fija, ¿no? Porque sería ya más de la Ya mitad, entro ¿no? en plantilla. Ya serían 2 hombres y una mujer. Me tenéis que incluir en el Pues, cartel. oye, ¿eh? pues es lo que te iba a decir, oye, lo hacemos en el estaría cartel mal. y te vienes al teatro. Bueno, pues eso, esperamos que hayáis disfrutado del programa de hoy. A todos aquellos que estéis por Salamanca, os invitamos a que el próximo viernes 31 de enero vengáis al Teatro Juan de la Encina a las 7:30, donde hablaremos sobre industria cultural con Ángel Vadillo y el grupo de música salmantino The Son of Good, quienes cerrarán tocando en directo. La entrada es gratuita hasta completar aforo, así que ya sabéis, veniros. Repetimos en el Teatro Juan de la Encina, 31 de enero, 7:30, no os lo perdáis. Bueno, y luego hay que decir también que Ángel Vadillo es experto en industria cultural Eso y que es. pertenece, bueno, es profesor de aquí de la Casa de la USAL y también pertenece al think tank del Real Instituto Elcano de Madrid. Y bueno, si no queréis perderos pues ninguna novedad, suscribiros a nuestro canal de YouTube y síguenos en nuestras redes sociales, Twitter e Instagram, que las repetimos, que es @metapolítica_. Y nos despedimos y os dejamos con The Son of Good, el grupo que vamos a entrevistar en el Juan de la Encina y que van a tocar en directo, así que hasta la próxima semana. Entre tanta oscuridad, espirales de maldad, de codicia sin medida que aniquila la verdad, se desangra la ciudad y los pueblos sufren más ante tanta hipocresía. La mentira y el error